¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 18 de junio y como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto llevarle las noticias más destacadas de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya le dejamos la invitación para que se quede con nosotros. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes. También buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por informarse siempre con Noticiero Hechos. Vamos a 2 horas de noticias. A continuación, un adelanto. El Salvador ya registra 82 muertes y 4.200 casos confirmados de COVID-19. El ministro de Salud dijo que los contagios podrían elevarse considerablemente en 2 semanas tras la reapertura de la economía. El Hospital San Rafael de Santa Tecla está a punto de colapsar. Así lo anunció el director de ese centro de salud, que atiende a decenas de pacientes por coronavirus. Las autoridades investigan el posible contagio de COVID-19 en al menos 22 niños del Complejo de Integración Social para la Niñez y Adolescencia. Le tenemos todos los detalles. La alcaldía de San Salvador desarrolla una mega campaña de desinfección para contener más contagios de COVID-19. Solo la capital registra ya 770 casos confirmados de la enfermedad. En Estados Unidos, la Corte Suprema votó a favor de mantener el programa de acción diferida para los llegados en la infancia que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados. Y bueno, ya están listos nuestros equipos precisamente para informarnos de los hechos de las últimas horas. El periodista Enrique López nos estará contando cómo a raíz de la emergencia nacional por el coronavirus, las empresas están innovando en sus canales de distribución digital. También la periodista Marcela Rivera nos hablará acerca de las pérdidas que reporta el sector de la construcción en medio de la pandemia. Tatiana Funes nos tiene detalles de una mega jornada de desinfección en San Salvador, precisamente para evitar la expansión del COVID-19. Y Julio Guevara se encuentra en Santa Ana y nos contará en unos minutos acerca de un caso de ayuda. Eso será más adelante, pero vamos a iniciar los hechos precisamente contándole que el director del Hospital San Rafael asegura que la capacidad del centro para atender a pacientes con coronavirus está llegando a su límite. La atención se está brindando siempre, pero estamos prácticamente al margen de que en unos cuantos días, posiblemente, o una semana o 2 semanas podría ser, vamos a tener complicaciones muy importantes y limitaciones para dar y garantizar la salud de la población. A punto del colapso, asegura se encuentra uno de los principales centros de atención de pacientes con coronavirus, el Hospital Nacional San Rafael, en el que si bien es cierto se ha dado de alta a más de 170 pacientes que superaron el virus, también ingresan un número mayor para ser atendidos, sostiene el director. Actualmente son más de 100 las personas que se encuentran recibiendo las atenciones. El Hospital San Rafael está luchando de una forma increíble por mantener siempre la disponibilidad de camas, pero ayer dimos 10 altas, nos ingresan 12 pacientes, por lo menos 4 de ellos en condición muy grave. Para los pacientes graves y críticos, asegura se continúan aplicando los protocolos necesarios para resguardar su salud, mientras que los pacientes con síntomas leves son referidos a centros de contención y establecimientos de primer nivel. O los hospitales de menor grado de complejidad. Ahí se evalúa principalmente lo que es la saturación de oxígeno sanguíneo a través de un aparatito que se llama saturómetro, y eso te da un factor predictivo, el nivel de oxígeno sanguíneo. Esa es una de las partes. La otra es la aplicación de una escala de riesgo que nosotros tenemos en los protocolos de atención, que cuando el resultado de los números me dice cuándo referir a un paciente a un mayor grado de complejidad. También asegura que más del 60% del personal de salud que brinda sus servicios en el recinto han presentado afectaciones emocionales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Seguimos con más información de las últimas horas. La reapertura económica en el país puede elevar las cifras de contagios de coronavirus. Esto por la mayor exposición de la población, según el ministro de Salud. Los efectos de esta decisión se van a observar en las próximas semanas.
El ministro de Salud, Francisco Alaví, ha ordenado una investigación exhaustiva en el caso del presunto contagio de coronavirus de 22 menores de edad del Complejo de Integración Social de la Niñez y Adolescencia, que fue dado a conocer a través de un comunicado por la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador. Sin precisar en la información, Alaví dijo que son los efectos del virus en poblaciones vulnerables. Es complicado poder aseverar precisamente lo que sucedió en el lugar, pero todos sabemos que esta enfermedad tiene esa facilidad de transmisión y pues cualquier grupo en el país va a estar vulnerable ante esta enfermedad, y las medidas que deben de tomarse van enfocadas a limitar las complicaciones que ciertos sectores de la población pueden tener. El titular de la cartera de salud aseguró que se reunirá con los empleados del Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque, luego que denunciaran el colapso del sistema de aire acondicionado, generando inconvenientes en el trabajo de médicos y enfermeras. Esto pondrá en una difícil situación al sistema de salud, ya que sin una ley de emergencia para enfrentar la pandemia, el proceso para la adquisición de equipos puede ser más dilatado, dijo el funcionario. Dentro de las herramientas que teníamos legales para poder utilizar ciertos fondos, y precisamente para emergencias como la que me están comentando en este momento, pues hoy por hoy estamos bastante limitados, y llegar a pensarse en un momento que por qué el Ministerio de Salud va a hacer una adquisición de un aire acondicionado y puede sacarse de un contexto cuando realmente es una parte fundamental. Además, Alaví indicó que en una semana se tendrán los efectos de abrir la economía en el país, situación que preocupa a las autoridades ya que el sistema público de salud está a punto de colapsar y la mayor exposición de la población puede elevar la curva de contagios. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Las autoridades también investigan la muerte de una niña de 7 años en el municipio de Aguilares. Según la información preliminar, la menor ya había fallecido cuando fue llevada a Fosalud, que había sido atendida por un médico particular y se le recetó un medicamento casero. La Fiscalía General de la República también es parte de la investigación. Se le dio un medicamento casero a la niña como parte de las etnopraxias o como parte del manejo brindado por lo que conocemos como curanderos, y posterior a esto inicia con un deterioro del estado de salud. Recibimos el apoyo por parte de la Fiscalía, porque en este caso pues una menor de edad que pierde la vida, es una menor de edad que pierde pues la vida sin un antecedente evidente, y por parte de la Fiscalía se concordó que una de las posibilidades era la muerte debido a etnopraxia, precisamente en el caso de la pérdida de la vida de esta salvadoreña. Vamos ahora a actualizar los datos, casos de COVID-19 en El Salvador. La última actualización se hizo a las 12 del mediodía. ¿Qué dice el sitio oficial? A la fecha hay 4.200 casos, ya El Salvador superó los 4.000 contagios de COVID-19, pero también es importante ponerle atención que de las personas contagiadas la mayoría ya se recuperó. ¿Por qué les digo esto? Porque en casos recuperados hay 2.236, un poco más del 50% de personas recuperadas a esta hora. Lamentablemente, como ya escuchamos, el caso de las personas fallecidas se ha incrementado a 82. Los casos activos son 1.882 que se tienen. También casos sospechosos sobrepasamos los 3.000. Hay 3.105 casos sospechosos hasta esa hora y se han realizado más de 133.000 pruebas. También el pronóstico de los pacientes es importante revisarlo, porque esto nos ha mantenido pendientes durante las últimas semanas, porque las personas en estado crítico y grave también se han incrementado. Por ejemplo, en estado crítico hay 139 personas y en estado grave hay 214. Por ejemplo, en moderados 446, también estables, y luego siguen los asintomáticos, que son 554. El contagio por edades, hay 64 niños de 0 a 9 años, los datos que son similares a los de ayer. De 10 a 19 años hay 133 contagios en adolescentes,
y 1.878 personas de 20 a 39 años han sido diagnosticadas con COVID-19. Luego siguen los adultos y las personas mayores de 80 años. Hay 114 contagios arriba de 80 años, de acuerdo a la información oficial que se tiene a esta hora. San Salvador sigue siendo el departamento más afectado y acá las etapas del avance del hospital que se construye en Cifco, por ejemplo, la etapa 1 lleva un 92% de avance, la etapa 2 un 80% y la número 3 lleva un 58%. Ahora una recomendación, si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y poseen elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercano. La vida es mejor sin gripe, un producto de Laboratorios Pile. Y establecemos un contacto con la periodista Tatiana Funes, quien nos informa acerca de las medidas sanitarias que se aplican en el centro de San Salvador para reducir contagios por coronavirus. Adelante, Tatiana, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. La comuna capitalina ha desarrollado una mega jornada de desinfección en el centro de San Salvador y específicamente en la calle Rubén Darío. A continuación le presento una nota que les he preparado al respecto. Hay 263 inhumaciones que se han hecho bajo protocolos establecidos para COVID-19. Según el alcalde, no todos los fallecidos son casos confirmados de la pandemia. Las estadísticas oficiales reflejan más de 80 muertes por coronavirus, pero las inhumaciones se desarrollan con ese protocolo por prevención. Hay mucha gente que no ha sido testeada y que fallece, y debemos presumir que si es por enfermedad respiratoria o neumonía, se trata de un COVID-19. Ciertamente ha habido una alza de los fallecimientos. Nosotros nos hemos preparado, pues, no solo para dar abasto a San Salvador, sino para dar abasto a otros municipios del país que no tienen o espacio en sus cementerios municipales o que no tienen las condiciones para poder hacer las inhumaciones de acuerdo a los protocolos establecidos por Medicina Legal o por la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que parte de las estrategias para reducir los contagios en el municipio con más casos es aplicar protocolos estrictos en el centro histórico de San Salvador. En ese contexto, la calle Rubén Darío fue desinfectada por elementos de la municipalidad. Los vendedores por cuenta propia y representantes de la comuna acordaron una serie de acciones para evitar la enfermedad. Además, se han retirado algunas ventas de ese sector. Ellos se comprometen al uso de mascarilla, al uso de alcohol gel, si están manipulando productos, también al uso de guantes. Cerca de 4 o 5 metros de venta que estaba ha sido retirado, a manera de que haya mejor circulación tanto vehicular como peatonal en todo este sector y así poder promover el distanciamiento social entre los vendedores y entre los compradores. Los vendedores son conscientes de la importancia de aplicar las medidas para continuar desarrollando su trabajo. Sí, aquí estamos porque todos queremos vender sanitos y que los clientes pasen a vender, a comprar con toda la confianza. Es necesario que estemos nosotros en una higiene diferente y tener nuestros protocolos de seguridad por el bien de nuestros compradores y también de nuestra gente que desarrolla sus ventas en el centro de San Salvador. Las jornadas de desinfección en espacios públicos se desarrollarán periódicamente en el centro histórico, que es visitado no solo por los capitalinos, sino por personas de otras localidades. El alcalde de San Salvador, Ernesto Meizo, hace un llamado a todos los vendedores por cuenta propia para que apliquen los protocolos sanitarios a fin de prevenir los contagios de COVID-19 en el centro de San Salvador. Esa es la información que tengo para compartir con ustedes y así devuelvo la señal a los estudios. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Tatiana, gracias por tu reporte. Y quien se refirió al tema de la pandemia del COVID-19 fue el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, manifestando que las autoridades de salud han ocultado datos, por ende hay poca credibilidad
y miedo de parte de la población a realizarse chequeos ante esta situación. Además, Ortiz dijo que es responsabilidad del gobierno la crisis que está atravesando el país ante la falta de un plan serio para el manejo de la mortal enfermedad. El manejo malicioso de los datos, si es que las estadísticas, quien las ha manejado maliciosamente, mentirosamente, irresponsablemente es el gobierno. No es cierto que, vaya, mire, ya estaban diciendo que el aumento de los casos es por la reapertura económica, y la reapertura económica comenzó ayer. O sea, hay muy poca credibilidad ya de los datos. De hecho, por el miedo que se ha generado y por la falta de certidumbre, miles y miles de familias se están quedando en la casa, ya no quieren ir a ningún centro. Bueno, incluso mucha gente no quiere irse ni a tomar la prueba, pues, por el miedo que tiene. Mucha gente está pasando su proceso en sus casas. Vamos a cambiar de información. En Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la acción diferida para los llegados en la infancia, un programa que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando eran niños. El fallo de la Corte determinará a los beneficiarios de DACA continuar renovando la membresía en el programa que les ofrece autorización de trabajar y protección temporal contra la deportación. La decisión es una gran derrota legal para el presidente Trump sobre el tema de inmigración, que ha sido un foco principal de su agenda. De acuerdo al fallo, el gobierno no dio una justificación adecuada para finalizar con el programa federal. La administración Trump podría intentar nuevamente cerrarlo ofreciendo una explicación más detallada de su acción. Pero según expertos, la Casa Blanca podría no querer finalizar un programa tan popular en el marco de una campaña presidencial. Y organizaciones que velan por los derechos de los migrantes se expresaron respecto a la decisión de la Suprema Corte de Estados sobre el DACA y sobre el trato que brinda el gobierno a los deportados y repatriados. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, pues continuará de acuerdo a una resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dictaminó que el presidente Donald Trump puso fin a dicho programa por error. Pero, ¿qué opina precisamente una de las instituciones que velan por los derechos de los migrantes acá en el país, Renaceres? Escuchemos a continuación. Ahora, la resolución de la Corte, que fue de 5-4, no garantiza que en el futuro pueda aceptar algún otro decreto ejecutivo de parte de la administración Trump. La política migratoria del presidente Trump es fundamental para su proceso electoral, para su campaña electoral, y está en la mesa. O sea, él no descarta seguir con sus políticas anti-inmigrantes y va a continuar haciéndolo. Muy bien, eran las palabras de uno de los representantes de Renaceres, pero ¿qué tiene que decir el Instituto Salvadoreño del Migrante sobre la atención que ha dado el gobierno de El Salvador a las personas retornadas? Escuchemos a continuación qué dice César Ríos al respecto. Nos damos cuenta que el nivel de inserción social de la población deportada al país es mínimo, porque pocas personas, el 50% manifestaron allí que no fueron beneficiarios con los $300, que no fueron beneficiarios con la canasta básica. Quiere decir que a la hora de elaborar las bases de datos, la población deportada no aparece en ningún segmento poblacional que necesita ayuda en el país. DESAL no anunció programas de crédito para la población deportada que quiere iniciar negocios. El Banco de Desarrollo tampoco anunció programas de crédito para aquellas familias receptoras de remesas que han sido afectadas con la reducción de remesas. Y con la reapertura económica de la mayoría de países de América Latina, ¿qué dice César Ríos al respecto? ¿Ha cambiado o no la forma de migrar, al menos en la región? Escuchemos nuevamente.
Si la situación económica en estos países de destino, como Estados Unidos principalmente y otros países de Europa, esa recuperación económica no es tan acelerada como la que están anunciando, hay que ponerle mucha atención porque podríamos estar hablando de un escenario de retorno voluntario, principalmente de aquellos trabajadores migrantes irregulares que ya no van a tener los ingresos permanentes que han tenido siempre. Esta emergencia nos ha llevado a tener una nueva realidad. Es posible que en un primer momento las migraciones irregulares para el norte se disminuyan, lo que plantea un reto grande a nuestras autoridades para empezar a identificar otras alternativas. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, ellos no tienen cifras de cuántas personas han sido retornadas o repatriadas en estos días de la emergencia. Lo cierto es que los casos importados de coronavirus, según el país de procedencia, pues la mayoría vienen de Guatemala, seguido por Estados Unidos, Colombia, Italia, España, México y Panamá. Estaremos dando este y otros detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Inmar. Gracias por el reporte. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Y se reporta lluvia a esta hora de la tarde en diferentes puntos del país. Vamos a revisar en este momento el mapa del SNET, por lo menos acá en la zona de Santa Elena y Antiguo Cuscatlán se reporta bastante fuerte la lluvia a esta hora de la tarde, la 1:22. Bastante presencia de humedad también. ¿Qué han dicho las autoridades o qué es el pronóstico que han dado para las próximas horas? Es que se ve la presencia de humedad en amplia parte del territorio nacional. De acuerdo al pronóstico, en el área metropolitana de San Salvador hay presencia de humedad y lluvias también. Además, en el departamento de La Libertad, de acuerdo al último pronóstico, en La Paz también y además en Usulután, según lo que han informado las autoridades, y también se observa en la zona de Sonsonate bastante humedad y presencia de lluvias. El pronóstico también que se ha dado a conocer es que para las próximas 24 horas hay un 80% de probabilidades de caída de árboles y además un 60% de inundaciones. Es importante tomar en cuenta estas indicaciones para evitar algún tipo de emergencia y también tomar las medidas. También vamos a revisar de manera detallada el pronóstico del clima con Jonathan Hernández desde el Ministerio de Medio Ambiente. Adelante. Buen día, este es el pronóstico para este jueves 18 de junio. Amanecemos con cielos poco nublados sobre el territorio salvadoreño. Esto es producto de que empezamos a sentir la influencia del flujo del este ligeramente acelerado sobre nuestro territorio. Durante la mañana y la noche tendremos vientos del este y noreste con velocidades de 8 a 18 km por hora. Por la tarde el ingreso de la brisa marina se hará presente con velocidades de 10 a 20 km por hora de dirección sureste. Esto va a generar que tengamos una ligera disminución de precipitaciones en el sector suroriental de nuestro país. Sin embargo, para la franja norte del centro y el occidente del país, así como para la cordillera volcánica central en estos mismos tramos, esperamos tener tormentas de moderada a fuerte intensidad en horas de la tarde y la noche. Temperaturas máximas para este día: San Salvador y Santa Ana llegando a los 30 grados Celsius, Acajutla con 32, San Miguel con 37, Nueva Concepción y La Unión llegando hasta los 36 grados Celsius, generando que tengamos una sensación sobre nuestro país o un confort térmico que vaya a ser generalmente de agradable a cálido, a excepción de las zonas altas que podría presentar un ambiente templado. Temperaturas mínimas para el día de mañana: San Salvador con 21 grados Celsius, Santa Ana con 23, Acajutla llegando hasta los 25, San Miguel y Nueva Concepción también con 23 grados Celsius y La Unión también llegando a los 25 grados Celsius, generando que tengamos un confort térmico sobre nuestro país de templado a agradable. Asimismo, para la próxima semana se está monitoreando el arribo de una nube de polvo proveniente del Sahara. Esto es todo cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó.
Momento de hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros porque en minutos volvemos. Vamos a más información de las últimas horas. El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que a partir del mes de julio, los salvadoreños afectados directamente por la pandemia del COVID-19 tendrán que realizar los pagos diferidos de servicios públicos y financieros. A partir de julio, los salvadoreños tendrán 24 meses para que puedan realizar el pago diferido de los servicios públicos y financieros que fueron cancelados al inicio de la pandemia del COVID-19 en el país. Así lo informó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Tema de servicios públicos y también de los servicios financieros, existen disposiciones a efectos de facilitar el pago diferido de aquellos meses en los cuales no se pudieron, por ejemplo, realizar los pagos de servicios públicos. Entre los meses de marzo, abril y mayo existe una disposición legal que hoy en día se está ejecutando, en la cual facilita que aquellas personas, reitero, que se han visto afectadas por la pandemia, que se les redujeron sus ingresos y que no tuvieron los ingresos suficientes para realizar sus pagos, a partir de este mes de julio se puedan poner al día que los pagos diferidos. La disposición emitida por las autoridades estatales fueron por 3 meses. Sin embargo, hubo empresas en el rubro de telecomunicaciones y financieras que la incumplieron. Los casos ya fueron remitidos a un tribunal sancionador. De ello, iniciamos los procesos de verificación, hicimos un poco más de 1.050 inspecciones a nivel nacional, y de ello resultaron 70 casos de incumplimiento, los cuales hemos remitido al tribunal sancionador. En estos casos están ahorita en trámite en el tribunal y esperamos que prontamente se pueda emitir sentencia al respecto para poder anunciar las denuncias correspondientes. Desde la reactivación económica, el presidente de la Defensoría del Consumidor informó que mantienen las inspecciones a nivel nacional para garantizar las medidas de bioseguridad y aplicación de la ley en medio de la pandemia del coronavirus. Estamos animando a un consumo que sea lo más responsable, no solamente en la utilización de sus recursos, porque sabemos que nos encontramos en un periodo en el cual mucha de nuestra población se ha visto afectada con relación a los ingresos, pero también responsable en el sentido de salir de casa solamente cuando sea necesario. Es un periodo de alto contagio y necesitamos que la población se mantenga el mayor tiempo posible resguardada para evitar el riesgo que esto puede representar para la población. En el periodo de la emergencia decretada por el Ejecutivo, se fijaron precios en 245 productos, 61 genéricos y se realizaron 1.050 inspecciones en todo el país. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y alrededor de $600 millones menos podría percibir el sector construcción durante este año debido a la pandemia. La periodista Marcela Rivera nos tiene los detalles en el siguiente enlace. Marcela, buenas tardes. Y alrededor de 200.000 empleos se han visto afectados solo en el área de construcción durante esta cuarentena. Veamos el siguiente reporte. Aproximadamente 28.000 empleos directos y 175.000 indirectos se vieron comprometidos por las afectaciones del COVID-19, debido a que el sector de construcción también suspendió sus trabajos durante la cuarentena. Hemos perdido 3 meses de ejecución, 3 meses de procesos de licitación y consideramos que eso podría impactar fácilmente un 30-40% en la reducción de lo que se esperaba para este año, que pudiera rondar los $600 millones. Que de los 200.000 empleos estimados que tiene la industria de la construcción, según también datos, información de las cotizaciones a las administradoras de fondos de pensión, que son las que más información pueden tener ahorita, se han reducido más o menos en un 14%. En 200.000 estamos hablando de 28.000 empleos. Y ¿se podrán recuperar? Sí, pero se podrán recuperar en el tiempo. El presidente de Casalco sostuvo que este periodo de confinamiento se traduce en el atraso de las obras y resaltó la importancia de restaurar fondos para proyectos públicos nuevos. En el caso del área privada, es un desfase en tu ejecución de obra.
Entonces, simplemente las obras van a continuar, pero su finalización, los proyectos que podrían haber terminado en diciembre, probablemente van a terminar febrero, marzo. Recordemos que no solamente es en línea directa esos 3 meses, sino que ahora va a haber una baja de productividad, porque primero no iniciamos al 100%, iniciamos gradualmente y tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de trabajar. Informó que desde abril se trabajó en el protocolo que se seguirá para evitar más contagios del virus. La base es generar una inducción a nuestra gente de que tenemos que estar claros. No nos emocionemos de que ya salimos a la calle, tenemos que tener una gradualidad. Ni siquiera los invitamos a salir al 100%, aunque nuestro rubro en esta fase sí lo podría hacer. Pero tenemos que generar un aprendizaje hacia la gente, educarla completamente y sobre todo concientizarla. Y es que ese sector no es el único afectado por la pandemia. Según la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, entre 300 y 350.000 familias podrían perder el trabajo debido a las medidas. Y es que aseguran que ya se han tomado los protocolos necesarios para evitar contagios de coronavirus en ese sector de construcción. Este es mi informe. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes para ti. Y seguimos hablando de temas económicos porque el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, habló de las proyecciones en pérdidas de empleos debido a las afectaciones del COVID-19. Además, con la apertura económica también cree importante que la población tome sus propias medidas para evitar más contagios de coronavirus. Calculamos que entre 300.000 y 350.000 familias podrían quedarse sin empleo a raíz precisamente de lo estricta que fue la cuarentena, ¿verdad? Estamos hablando de 350.000 familias a las que les puede faltar, digamos, la comida. Y esto nos parece francamente dramático, tomando la situación económica en la que se encuentra el país en este momento. Por eso es importante que existan salvatajes para las empresas y que al mismo tiempo podamos tener un regreso económico paulatino. El problema que tuvimos es que a lo largo de 80 días estuvimos absolutamente cerrados y no hubo un equilibrio entre el cuidado de la vida y el cuidado de la economía, que también está relacionado con la vida. Y a raíz de la emergencia nacional por el coronavirus, Superselectos ha tenido que innovar en sus canales de distribución digitales para adaptarse a una nueva normalidad. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación nos enlazamos con el periodista Enrique López, que nos tiene los detalles. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, les comento que este día Superselectos ha renovado sus diferentes plataformas digitales con el objetivo de dar muchos beneficios a cada uno de sus clientes. Me encuentro con Mario Calleja, quien es gerente de ventas corporativas, para que nos comente cuáles fueron pues esos escenarios que lo llevaron como empresa a mejorar estos canales digitales. Sí, la verdad que Superselectos está cambiando. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? Debido a la pandemia. Entonces hemos renovado nuestros canales a través de Superselectos App, que es una aplicación donde ustedes tienen el total de productos de la cadena, ¿verdad? Entonces podemos decir que somos el único supermercado completo en la palma de las manos de nuestros clientes, ¿verdad? Donde podemos como clientes decidir si queremos pasar por nuestras compras a más de 70 salas de venta ubicadas a lo largo del territorio nacional, o si las queremos recibir en nuestro domicilio o en nuestro trabajo, etcétera, donde nosotros queramos. Según las estadísticas que fueron brindadas por los representantes de Superselectos, solamente en el mes de mayo ellos enviaron más de 48,000 pedidos en estas plataformas digitales, que son superselectos.com y también Superselectos App. También se encuentra conmigo Andrea Bonilla, quien es jefa de comercio electrónico. ¿Cuáles son las facilidades que van a tener los clientes al utilizar ambas vías digitales? Bueno, el cliente puede optar por 2 opciones o 2 tipos de entrega. Puede recibirlo hasta la puerta de su casa en algunas zonas del país,
o si no recogerlo en cualquiera de las 70 tiendas que nosotros tenemos habilitadas, retiro en sala. Yo puedo elegir comprar y recoger en mi sala favorita. Digamos que el beneficio principal es, y en este momento tan importante, que el cliente se exponga lo menos posible. Nosotros hacemos el súper por el cliente para que él solo lo pase a recoger o lo reciba en su casa. Así que usted, amigo televidente, al utilizar cualquiera de estas dos dispositivos, usted tiene a disposición cerca de 70 salas para ir a retirar su producto, o si no, usted también puede elegir la opción de domicilio. Y como dato muy interesante, al menos el 89% de las compras son realizadas por salvadoreños y el 11% por compatriotas que residen en el exterior. Y para que ustedes puedan también ver cómo ha cambiado esta dinámica del comercio antes de la pandemia, pues la preferencia de los salvadoreños era adquirir su producto en tienda, pero luego de esta emergencia, al menos el 65% de cada una de estas compras prefieren los salvadoreños que se entregue a domicilio. Esta es parte de la información y también pues cómo se ha renovado Super Selectos en cuanto a su manera de entregar y de beneficiar también a cada uno de sus clientes. Más detalles se lo brindaremos en la siguiente emisión. Estaremos atentos. Muchas gracias, Enrique, por el reporte. Y seguimos hablando de temas económicos porque todas las pequeñas y microempresas del ramo energético podrán optar a créditos para mejorar sus operaciones. Bandesal lanzó un programa que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Anunciarle a todo el país que Bandesal inicia el lanzamiento de su línea de eficiencia energética. Son 40 millones de dólares. Los que están a disposición para las pequeñas y medianas empresas del país especializadas en eficiencia energética. Los recursos podrán ser utilizados para financiar proyectos o también para renovar equipos industriales utilizados en la producción. Hacer un proceso de transformación tecnológica de sus equipos. La idea es que puedan cambiar calderas, motores, aires acondicionados, equipos de tecnología que ocupan en sus diferentes fábricas y que puedan reducir el consumo de energía. Se espera que unas 500 pymes puedan aplicar a los fondos que son reembolsables. 20 millones fueron gestionados con el Banco Centroamericano de Desarrollo BID y una contrapartida de Bandesal de otros 20 millones. Un gran potencial para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí se están recuperando porque ellos son asintomáticos e indicaba que los lugares, por ejemplo, habilitados para atender estrictamente esta enfermedad, estaría habilitado nada más para aquellos pacientes en estado crítico y aquellos pacientes que no presentaran síntomas podrían recuperarse en sus hogares y de esa manera pues no saturar la red hospitalaria. Hasta el momento se ha dado a conocer que también 125 médicos han dado positivo a las pruebas de COVID-19 y más de 400 trabajadores del área de salud también se han visto afectados. 5 galenos han fallecido acá en Guatemala. Además, también se ha dado a conocer que 91 privados de libertad han sido víctimas de esta pandemia al realizarle las pruebas de los hisopados, al dar positivo y 8 ya han fallecido. Es así entonces como esta pandemia impacta el territorio guatemalteco. Gracias, Vivian, por la información. Lamentable, 545 casos en las últimas 24 horas en Guatemala. Ahora nos vamos a ir hasta Costa Rica, que continúa avanzando en la desescalada de todas aquellas medidas restrictivas por el COVID-19. Las autoridades han dado a conocer un nuevo paso para retomar la nueva normalidad. Será un retorno ordenado a clases. Es correcto, nosotros somos muy conscientes de que un regreso a clases en medio de una pandemia pues está muy lejos de ser un regreso a clases en plenitud de condiciones en que normalmente se sostienen las clases. Así que va a ser de una forma escalonada, paulatina, así que estamos muy expectantes de seguir con este trabajo y llegar a esa aspiración de que de forma como una fracción, primero, ¿verdad?, todo el universo estudiantil, podamos eventualmente en algún momento ir avanzando. Así las cosas en nuestra región. Quiero que nos vayamos hasta Sudamérica, específicamente a Argentina, y vamos a actualizar cuál es la situación en ese lugar. Saludamos a Crisia Recinos. Crisia, cuéntanos, adelante.
Graciela, amigos televidentes, como siempre es un gusto poder saludarles. En Argentina estamos a unas pocas horas para que venzan todos los permisos para circular en la ciudad. Los únicos que podrán circular a partir de las 12 de la medianoche son los trabajadores esenciales. Esto es sin duda un retroceso a la flexibilización de las medidas por parte del gobierno central y también por parte de muchos de los gobiernos locales. ¿A qué se debe esto? A solo 2 días para que se cumplan 3 meses de la cuarentena de carácter obligatorio. Se debe a un repunte en los casos. Se podría estar llegando al pico más alto del número de casos, de acuerdo al presidente de la República, Alberto Fernández. Y es que, por ejemplo, en las últimas 24 horas se tuvo el número más alto de personas fallecidas. 35 murieron a causa de COVID-19 y más de 1.200 se infectaron del virus. En números totales, en Argentina han muerto 929 personas a causa de coronavirus y 35.552 han sido infectadas. ¿Qué ha pasado en la última semana y por qué se habla de un repunte de casos? Porque solo en la ocupación de camas en cuidados intensivos se ha pasado del 10% de ocupación a un 40%. Se espera que estas nuevas restricciones que han dictado ya las autoridades tengan un efecto positivo y haya una baja, una estabilidad en los casos, y de no ser así, el presidente de la República ha dicho que se anunciarán nuevas medidas restrictivas. Este es mi informe desde Buenos Aires, en Argentina. Regreso a la señal con ustedes a los estudios principales. Gracias, Crisia Racinos, por la información y como siempre un placer poderte saludar. Así el avance del COVID-19 por toda América Latina. De momento no se cuenta con una vacuna y según los expertos se podría tener para el año 2021. Y la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que la agencia espera que haya alrededor de 2.000 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 para fines del próximo año, que se reservaría para poblaciones prioritarias. Dijo en una conferencia de prensa, es un gran caso porque no tenemos ninguna vacuna aprobada. Ella señaló que debido a los numerosos candidatos a vacunas que se están probando actualmente, la OMS esperaba que al menos alguna pudiera estar lista para usarse el próximo año. Dijo que la OMS recomienda primero inmunizar a las personas en riesgo, incluidos los ancianos y aquellos con afecciones subyacentes como diabetes o enfermedades respiratorias, así como a los trabajadores clave. Numerosos países desarrollados, incluidos Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Alemania y los Estados Unidos, ya han alcanzado acuerdos con productos farmacéuticos para asegurar primero el suministro de vacuna para sus ciudadanos. Quiero que nos vayamos hasta el lugar donde se originó esta pandemia de COVID-19, China, donde en las últimas horas ha anunciado que se ha logrado controlar el rebrote de la enfermedad. Pekín dice que el reciente brote de COVID-19 está bajo control. Las autoridades de salud indicaron una disminución en los casos recientemente confirmados de coronavirus. El gobierno no ha apostado todavía por un encierro general, sino por medidas más localizadas con las que pretenden tener éxito. El Ejecutivo ha decidido, por ejemplo, hacer un test de coronavirus a los empleados de todos los restaurantes, universidades y mercados de la ciudad, según explicó ayer el responsable del equipo de prevención municipal, pese que es una tarea difícil al tener en cuenta la ingente cantidad de restaurantes y establecimientos de comida que hay en la capital de China. Desde el sábado se han realizado 350.000 pruebas. Estas se extenderán además a quienes viven en complejos residenciales con casos confirmados, a funcionarios, profesores y a estudiantes. Parte de nuestro recorrido por el mundo. Nos vemos más adelante con más noticias. Gracias por la información, Graciela. Buenas tardes. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos. Noticias, un fallecido y varios lesionados es el resultado de 4 accidentes de tránsito que se registraron en el país en las últimas 24 horas. El periodista Nelson Quinteros nos amplía la información. Un motociclista identificado como Salvador Maravilla, de aproximadamente 40 años de edad, falleció tras impactar con la parte trasera de una rastra que estaba estacionada en la carretera panamericana de Ciudad Arce, La Libertad. La policía de tránsito informó que la rastra presentaba fallas mecánicas y por la falta de señalización, el motociclista no se percató e impactó. Siempre en la carretera panamericana, pero a la altura de Merliot, Santa Tecla, un conductor resultó lesionado de gravedad tras chocar con un árbol de la zona. Se presume que manejaba bajo estado de ebriedad. Familiares llegaron a la zona y lo trasladaron a un hospital. Primero, que la gente no tiene conciencia de que, accidentes, la gente anda tomando sin precaución
y anda complicando la vida a ellos y a otra gente, pues. O sea, eso es lo que opino, o sea, no tienen precaución, no tienen conciencia de que pueden molestar a otros o dañar a otros, lesionar a otros y ellos mismos. Y también como que no se controlan con lo de la bebida, porque con la reapertura que se han dado un aumento con los estados de ebriedad, con los accidentes de estado de ebriedad que son así de graves. Pero no fueron los únicos accidentes. En el redondel Utila, carretera al Puerto de la Libertad, otro conductor manejaba a excesiva velocidad, perdió el control e impactó contra el arriate de la zona. Él y un acompañante resultaron lesionados. Y Denis Balmore Rivas, de 28 años de edad, manejaba esta motocicleta sobre la avenida Bernal cuando perdió el control y se cayó. Solo presentó daños considerables en su tobillo izquierdo, pero fue auxiliado por socorristas. Lastimosamente perdió el control él, pues tuvo una falla en su moto, pues, y se descontroló y ya no la pudo controlar, dejándolo lesionado al señor Denis Balmore Rivas, de 27 años de edad. Él presenta lo que es una herida cortante en su mano derecha, en su palma, y presenta un trauma a nivel de la rótula izquierda, donde se le brindó asistencia, pues, donde también el apoyo de los familiares pues lo van a hacer trasladado por sus propios medios a una clínica particular. En total, 4 percances viales se registraron en el segundo día de que El Salvador no cuenta con una ley de restricción vial ante la pandemia del COVID-19. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a presentarles la siguiente historia. El periodista Julio Guevara se encuentra en Santa Ana y nos comparte a esta hora de la tarde un adelanto de una cobertura. Se trata de un tema que sin lugar a dudas nos hará sentir satisfechos. Adelante, Julio. Compañeros, amigos televidentes, buenas tardes. Hace 8 días conocimos el caso de Josefa y su ángel de la guarda. Muchos lo recuerdan a perfección. Y saben, regresamos a este lugar cargados de bendición. ¿No me creen? Opinarán lo contrario al ver estas imágenes. ¿Verdad que sí? La vida de estas mujeres cambió rotundamente gracias al corazón de muchos salvadoreños que fueron tocados por el Todopoderoso. Los detalles completos a las 8 de la noche. Esto solo fue un adelanto. Sin duda estaremos pendientes del reporte completo de Julio Guevara hoy a las 8 de la noche. Christopher Cornejo tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Así luce la calle del Cantón San Martín El Escobal, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz. Baches de diferentes tamaños han surgido sobre la arteria, producto de la falta de mantenimiento. Los locales afirman que han gestionado proyectos de bacheo con la alcaldía, pero hasta el momento no reciben una respuesta. Y una familia podría perder su vivienda en la comunidad La Laguna en Usulután a raíz de una cárcava de aproximadamente 10 metros de altura y 15 de longitud. El problema se formó hace un par de años y se complicó con las recientes tormentas Amanda y Cristóbal. Los afectados, quienes no cuentan con recursos económicos para financiar trabajos de mitigación, han colocado ripio y rocas para evitar la erosión. A esta hora, empleados del Fovial realizan trabajos de bacheo y recarpeteo en la calle que de los Planes de Renderos conduce hacia San Salvador.
La arteria se encuentra en malas condiciones. Otro de los puntos intervenidos es la calle hacia Jutiapa, entre Tejutepeque y el desvío de Cinquera, en el departamento de Cabañas. El 2560-1240 está disponible para que usted denuncie los problemas de la comunidad. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Protecno es la aspersora más resistente por ser fabricada en El Salvador. Cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Y personal de la Alcaldía de San Salvador desarrolló una protesta frente al edificio administrativo de desechos sólidos. Los manifestantes exigen el pago de retenciones que, según ellos, se les adeuda desde hace 7 meses. El edil capitalino Ernesto Mason explicó que se encuentran a la espera de financiamiento que permitirá solventar el retraso que se tiene en el pago de las retenciones. El monto adeudado ronda $1,5 millones de dólares. Tenemos 7 meses de que no nos han pagado nuestras cuotas. Los bancos ya no aguantamos que nos estén llamando desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿cuántos son los afectados? ¿Solo 4.500. Somos a nivel de alcaldía. Aquí no solo es desechos sólidos, aquí hay de vivero, de alcaldía, de diferentes lugares de lo que son trabajadores de la alcaldía. Sí, es un atraso que nosotros heredamos. Y que pues aunque se ha ido pagando, no se ha logrado poner al día en este momento, especialmente con la situación difícil que ha pasado la municipalidad en cuanto a su recaudación por este periodo de cierre de 3 meses. Anda como por $1,5 millones más o menos. Tenemos una emisión de $32 millones aproximadamente, que es la que también ha sufrido retrasos por el tema de la pandemia. Y el tema de pues, que muchas oficinas permanecieron cerradas. Y antes de ir al nuevo corte, les informamos que ya se encuentra con nosotros el invitado de la entrevista de este día. Tenemos al alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, con quien estaremos hablando varios temas: reactivación económica, cómo se ha tratado también en el municipio el caso de COVID-19 y parte de la emergencia que se ha manejado durante las últimas semanas. Con esto, volvemos en unos minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos, y con él vamos a estar conversando acerca de lo que se está haciendo en ese municipio para evitar más casos de COVID-19 y también cómo se ha realizado ya la reactivación de la economía. Buenas tardes, bienvenido, alcalde. Buenas tardes, Célida, y por supuesto a toda la teleaudiencia de Canal 12. Estamos con mucho gusto acá para compartir lo que ustedes quisieran pues saber de nuestro municipio de San Marcos. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Bueno, iniciamos por lo último de esta semana, la reactivación económica, la primera fase en su municipio. ¿Cómo se ha visto el panorama? ¿Cómo se ha dado esta reactivación económica y qué datos se tienen hasta este día? Bueno, gracias también. Un saludo, Raúl Hernández. Pues como todo El Salvador, las actividades en nuestro municipio pues han sido muy particulares, al igual que el área metropolitana, con mucho movimiento de tráfico, mucha movilización de las personas y por supuesto en aquellas actividades precisamente que han estado establecidas que van a iniciar, o más bien que ya se iniciaron, con un poquito de incertidumbre porque en el tema pues jurídico sabemos pues que hay 2 leyes ahorita que están prácticamente desde la Asamblea Legislativa y desde el Ejecutivo pues rigiendo toda esta situación y esta dinámica. Sabemos que ambas leyes pues tienen muchas coincidencias y en algunos puntos pues hay algunas diferencias, pero es a partir de lo que el decreto ejecutivo ha enunciado de la primera fase pues que nos hemos insertado en la ciudad. Y creo yo que ha sido como el denominador común en todo El Salvador. Decirles que en el caso pues, de nuestra institución hemos iniciado nuestras actividades bajo los protocolos de
protección y de higiene que se vienen practicando pues desde que la pandemia ha estado ya circulando en nuestro país, y también pues nos disponemos a iniciar el próximo mes todas las actividades constructivas, todas las obras de inversión en infraestructura municipal. Esto pues nos ha llevado a que esta semana y la próxima semana va a ser para realizar todos los protocolos para el área de la construcción municipal ante las instancias correspondientes para que podamos pues quedar salvaguardados todos nuestros trabajadores y también las personas que se van a ver beneficiado con las obras en las comunidades, y donde prevalezcan todos los protocolos que tienen que ver con la prevención del COVID-19 que ha estado azotando pues a todo El Salvador y al mundo entero. Alcalde, ¿cuántos casos positivos reporta particularmente el municipio? Y me gustaría saber cuáles son las acciones que se implementan desde la municipalidad para evitar más contagios. Correcto. Hasta este día nosotros hemos tenido dentro de lo que es el registro del estado familiar, donde se hacen los asentamientos por fallecidos, confirmado de parte del Ministerio de Salud un caso. Y hay aproximadamente 8 casos que se han hecho sus inhumaciones con los protocolos de COVID. Y en sus hojas post-mortem no está determinado que es COVID, no, que muchos hay sospecha prácticamente a la patología por la cual pues ellos fallecieron, le agregan en muchas de las hojas post-mortem, les agregan sospecha de COVID y en otros descartar COVID. Vean, no hemos tenido más información en relación a estos fallecidos, si al final se ha confirmado o no se ha confirmado. Tenemos exactamente un fallecido. Cuando nosotros hacemos el comparativo prácticamente de marzo 14 a 15 de junio, todos los fallecimientos en nuestro municipio, en comparación a los del año pasado, pues registramos un incremento en los fallecidos, pero todos pues lo que tienen son desde homicidios a patologías crónicas, y es así como en las fechas que ya les mencioné. En el 2019 tuvimos 68 defunciones, como vuelvo a repetir, del 14 de marzo al 15 de junio, que son prácticamente las fechas en las que comenzaron a implementarse las cuarentenas. Y hoy en el 2020, siempre en los mismos meses, del 14 de marzo al 15 de junio, pues tenemos prácticamente 88 fallecidos, o sea que hay un incremento en cuanto a las defunciones, y esto pues hace sospechar de que ese incremento pues obedece a la misma situación de la pandemia y a las dificultades que ha tenido el sistema de salud de poder atender normalmente a las personas que demandan servicios. De igual forma, la situación que ha llevado a muchas personas con patologías de base pues a someterse a un estrés en la cuarentena, y por supuesto las descompensaciones de muchos de los estados crónicos en los que los ciudadanos pues que han fallecido pues tuvieron que someterse. Así que así estamos. Podemos dar por confirmado un caso, que es el que el Ministerio de Salud nos ha reportado en una de las hojas post-mortem, y prácticamente a este día teníamos 73 casos en el municipio, de los cuales pues también ya muchos ya son casos que se recuperaron. ¿Cuál es el protocolo en el caso de los fallecidos, el protocolo que se sigue? Le pregunto porque algunas municipalidades tienen acuerdos con la alcaldía de San Salvador, por ejemplo, y es acá en San Salvador donde se han ido enterrando algunos casos sospechosos y algunos casos confirmados. Pero en el caso de San Marcos, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Bueno, el Ministerio de Salud previamente nos confirma a través de la unidad de salud que van a hacer el procedimiento de una inhumación que viene bajo protocolos. Prácticamente el Ministerio de Salud trae el personal que viene custodiando el fallecido. Quiero decirles que les acompaña por lo general pues la Policía Nacional Civil.
En algunos casos ha habido un poquito de alarma en nuestro municipio porque viene pues la carroza fúnebre, viene la gente que viene equipada para hacer la inhumación y viene la PNC prácticamente con las sirenas y todo pues llega al cementerio y entonces se empiezan a generar grandes rumores de que están haciéndose muchos enterramientos por gente que ha fallecido por COVID. Pero quiero aclarar de que una cosa es que venga un fallecido en el hospital con protocolos de COVID y viene pues registrado como sospechoso o como algo que debe descartarse, que me imagino yo que el hospital envió algún examen con el cual van a confirmar al final. Y eso es más o menos el procedimiento. Ha habido una buena coordinación. Nosotros también estamos preparados en el área del cementerio, vea, con todo lo que se ha orientado en el protocolo, que es la sanitización, el control de las personas que deben de entrar al cementerio. Toda esa parte pues nos corresponde a nosotros. Tenemos también nosotros equipo para el personal que va a acompañar o de igual manera por si hay alguna situación que se necesite a la hora de hacer el procedimiento. Así que bajo esos protocolos y coordinaciones hemos estado pues muy bien con la Unidad de Salud de San Marcos. Alcalde, en cuanto a los casos positivos a COVID-19, que ahora pues estamos en una fase 3 y ya han dicho las autoridades que si el paciente no requiere hospitalización va a regresar a su casa y ahí deberá acatar ciertas medidas para no contagiar al resto de su familia. ¿Hay algún tipo de acompañamiento por parte de la municipalidad con estos pacientes que ya están siendo enviados a sus casas? No, ninguno. Incluso no tenemos información de los casos en la comunidad ni identificación de quiénes son, a pesar de que nosotros pues coordinamos la Comisión de Protección Civil y tenemos toda esa relación de cooperación y de trabajo conjunto con las autoridades de salud local. Pero eso es algo que prácticamente lo registra y le da seguimiento la unidad de salud o el Ministerio de Salud como tal. Nosotros pues no se nos han dado facultades ni tenemos competencias de ley para poder conocer de esto o tomar medidas dentro de eso, sobre todo porque ustedes saben que debe de resguardarse, por norma debe de resguardarse las identificaciones de quienes han salido afectados, ve ahí que están bajo ciertos procedimientos como es lo que usted me plantea, vea, de que la mayoría pues están siendo llevados a cuarentena a sus viviendas y están prácticamente bajo un seguimiento del Ministerio de Salud. Yo creo que eso pues es algo que establece la Organización Mundial de la Salud, de que los casos pues tenían que verse de esa manera en un principio, vea, todos aquellos casos. Debemos de recordar que el 80% de los que son infectados pues van a pasar en fase asintomática o con síntomas muy leves. Es casi un 15% el que va a tener precisamente síntomas y que en buena medida pues van a ser moderados. Y es un 5% nada más que puede tener síntomas graves y puede llegar a estado crítico. Entonces, los protocolos internacionales establecían precisamente eso, ¿verdad? Que todos deberían de pasar a vigilancia por parte del sistema de salud, en resguardo en sus viviendas, con medidas y por supuesto guardar aislamiento, tanto la persona como el grupo familiar. Ustedes oyeron que en un principio cualquier sospecha pues de COVID o alguna gripecita pues se daba por sentado de que debía descartarse la infección por COVID-19 y todos sabemos pues que eso llegó a saturar el sistema en un momento determinado. Hoy que estamos en una fase donde ya se presentan más casos y donde se están presentando los que requieren hospitalización y atención, como es los moderados y los críticos, pues obviamente por el incremento de los casos pues esto ha llevado al sistema de salud a tener algunos problemas, como ha sido anunciado por las mismas autoridades. En San Marcos hay varios lugares, hay bastante actividad económica, tenemos terminales, maquilas, el mercado. ¿Tienen ustedes un plan o protocolo de bioseguridad para instalar en los contornos de estos lugares? Ya lo vimos en el mercado, por cierto, que se han tomado medidas. En el caso de terminales o de maquilas, ¿tienen un plan para estos casos? Como ustedes saben, el transporte público, en el caso de las terminales, el transporte público todavía no ha entrado a su fase de activación. Entonces, nosotros previo a que comenzara la
la cuarentena llamada especial, donde todavía circulaba el transporte público. Efectivamente, nosotros teníamos un plan de acción con las 5 rutas de buses urbanos de San Marcos, buses y microbuses, y también con las rutas de la Terminal del Sur. Todas las unidades eran sanitizadas todos los días y todas las terminales pues se limpiaban y se sanitizaban 3 veces a la semana. Cuando entró la cuarentena especial, pues esto se suspendió en vista de que ya no dejaron de circular los buses. Hoy prácticamente la municipalidad tiene 3 circuitos. La municipalidad tiene 3 circuitos que es nada más para transporte interno del municipio para las personas que no tienen vehículo propio, que necesitan transportarse al centro comercial y al mercado a abastecerse de los productos de primera necesidad, medicinas y trámites bancarios. Uno es en la autopista Comalapa, otro es en la zona baja y otro es sobre la carretera principal a San Marcos. Estas unidades pues son específicamente sanitizadas después de cada viaje, se lleva un protocolo de distanciamiento dentro de las unidades, las personas solo pueden ir en un asiento y hay una dinámica de higiene antes de entrar al bus. Les ha puesto un dispensario de alcohol gel, la gente hace prácticamente su limpieza y así es como estamos circulando y hemos movilizado aproximadamente 37,000 ciudadanos a abastecerse, como vuelvo a repetir, a los súperes y al mercado, a las farmacias. El transporte es gratuito, lo financia la alcaldía municipal y es para ayudar a todas las personas de la tercera edad, personas que tienen dificultades para la movilización. Sabemos que después de que se hacen las compras pues se lleva carga y eso pues es una de las medidas que hemos tomado. En San Marcos pues hemos sanitizado prácticamente todas las viviendas del municipio. Hicimos un procedimiento para las 15,200 viviendas, logramos sanitizar 13,200 viviendas, fuimos a todas las colonias, las que no se sanitizaron fueron aquellas que fueron renuentes a que lo hiciéramos o casas que encontramos cerradas porque las personas pues no se encontraban en ese momento. De ahí podemos decir que casi el 95%, casi el 90-95% fueron sanitizadas. De igual manera pues les entregamos a todos los ciudadanos una canasta básica financiada por la municipalidad, con un kit gel y una mascarilla, nosotros le llamamos un kit de limpieza y de protección. Eso lo repartimos a todas las colonias, a las 137 colonias de nuestro municipio, a las prácticamente 15,000 viviendas que tenemos. Ya habíamos hecho una primera fase, por eso es que repartimos 18,000, porque una primera fase fue de 3,000 canastas que llevamos a las personas de la tercera edad y a las personas que tenían dificultades físicas, prácticamente discapacitadas, ciegos, le llevamos esto. Por eso es que una primera fase fue de 3,000 y luego cubrimos todo el municipio con 15,000 canastas. Hemos repartido 18,000 canastas básicas de alimentos para nuestra población con el kit gel y las mascarillas. Esto es pues una forma de ayudar a la gente en la situación de su economía que se vio golpeada para los ingresos y adquirir alimentos, y de igual manera pues proporcionarle las medidas de higiene y de protección para contribuir a evitar pues la infección dentro de los hogares. Son parte de las actividades que hemos hecho. Hemos sanitizado todos los vehículos que entran al mercado municipal. Son casi, al 15 de junio habíamos registrado 37,000 ingresos de vehículos a abastecerse a nuestro mercado y prácticamente lo sanitizamos todos. Hay un protocolo de ingreso al mercado municipal también, tienen un tiempo para comprar que son 20 minutos, ¿verdad? Deben de prácticamente hacer su procedimiento de limpieza con alcohol gel, igual desinfección del calzado. Hemos prácticamente establecido todos estos apoyos y todos estos protocolos en función de prevenir la contaminación por parte del virus. Alcalde, ¿cómo califica usted las medidas implementadas durante el periodo de la cuarentena? El Ejecutivo decía que las medidas eran tan restrictivas porque lo que se pretendía era aplanar la curva. Sin embargo, durante los últimos días del confinamiento se registraba un promedio de unos 80 casos positivos de COVID-19 cada día.
Y justo ahora que comienza este periodo de apertura económica, vemos que cada día tenemos más de 100 casos positivos registrados, pero no han pasado todavía los 15 días que decían las autoridades, era lo que aproximadamente tardaba el virus. ¿Cómo califica usted las medidas y cuál es su postura ante lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros no podemos ver a El Salvador aislado del mundo en relación a la situación de la pandemia. Todos los países del mundo, incluso los más desarrollados, países incluso que tienen sistemas de salud de prevención muy buenos como Cuba y países de primer mundo que también sabemos que tienen tecnología y tienen sistemas de salud muy fuertes, todos en sí, no ha sido la excepción nuestro país, han tenido muchas dificultades para entender la situación de la pandemia, para el abordaje mismo de las medidas que se tienen que tomar y por ende pues también en aciertos y desaciertos que ha llevado esto en nuestro país a las autoridades de salud, a lo cual debe de verse, si quieren, no desde un punto de vista de ataques o un punto de vista de cuestionamientos de irresponsabilidad, sino hay que verlo en el marco de que la humanidad no enfrentaba desde hace 100 años una situación de una pandemia mundial como esto. La última prácticamente fue en 1917, que se llamó la gripe española, que no era ni de España, ¿no? Que de Francia, y que por supuesto no tenía un antecedente en el tiempo inmediato para que podamos en los países haber tenido experiencia de cómo enfrentar esto, ¿verdad? Se han hecho en cada país pues diferentes medidas epidemiológicas, diferentes abordajes desde la estrategia de salud. Como vuelvo a repetir, en muchos ha habido éxito, en otros pues han habido desaciertos. Parte de esa realidad es la de El Salvador, tenemos que entenderlo así, pero yo creo que al final una de las cosas que más nos ha afectado a nuestro país han sido las discusiones y los antagonismos políticos que se han dado en relación a cómo abordar la pandemia. Hemos tenido una clase política, ejecutivo, legislativo y por qué no decir judicial y otros actores políticos pues en una franca confrontación. Esto pues nos ha llevado a tener debilidades para poder enfrentar una situación que va a afectar a nuestra población de manera unificada. Hasta el momento pues yo lo veo así, hay una ley legislativa y un decreto ejecutivo que están prácticamente administrando esta primera fase, ¿verdad? Con las coincidencias y las diferencias, cuando sabemos de que se orientó o se decretó por parte de la Sala de lo Constitucional que se unificara una sola estrategia de ley para que todos pudiéramos hacer de una manera correcta, haciendo prevalecer la protección de la salud de los ciudadanos, esta fase de reincorporación a las actividades económicas y sociales. Yo creo que esa es la debilidad más grande que hemos tenido en nuestro país. Todo ha tomado un matiz político donde diferentes órganos del Estado pues han querido sacar ventaja o han pues entrado a una fase de confrontación que yo estoy muy seguro al pueblo no le ha caído en gracia. Lo más grave que ha dividido a la sociedad salvadoreña en esto, yo lo veo así. Yo creo que si lo que hubiéramos tenido que enfrentar es una guerra, para poner un ejemplo, con un país invasor, yo creo que rapidito nos hubiera derrotado el ejército enemigo o el país invasor, porque un país no puede enfrentar una situación de crisis como es una guerra, una pandemia, una crisis por una situación de medioambiental que nos impacte. No lo podemos enfrentar divididos, no lo podemos enfrentar con dos visiones diferentes, no lo podemos enfrentar con una confrontación que nos lleva a perder energías, a perder recursos, a no legislar adecuadamente. Yo creo que eso es lo que más ha golpeado en esta situación o más nos ha debilitado en esta situación de la pandemia. Alcalde, también dentro de los 3.000 millones que se aprobaron va la distribución de al menos el 30% para las municipalidades. En este caso a San Marcos ya le hicieron el primer desembolso y ¿cuánto le han otorgado y en qué se va a invertir ese dinero? Para las dos emergencias a nosotros, tanto la de COVID-19 como la de la tormenta Amanda y
y Cristóbal, que es conocido como tal, a nosotros nos han desembolsado $890,000. Esto obviamente para que podamos recuperar todos los daños causados por la tormenta y por supuesto para seguir atendiendo lo de la pandemia. Efectivamente nosotros pues hemos orientado para la atención a la situación que se dio por la tormenta. Todavía no tenemos, por decir así, un presupuesto global, pero sí ya designamos $47,000 que van a ser para atender todo lo que va a ser la vivienda provisional para los daños de las familias que durante las tormentas fueron impactados. Vea, de esto prácticamente tenemos 47 viviendas que fueron destruidas totalmente, que las vamos a construir provisionalmente, y hay 140 viviendas con daños, vea, que les vamos a dar materiales para poder resarcir parte de los daños que han tenido. Hemos prácticamente retirado todos los escombros, todos los deslaves, todavía estamos en esa tarea, en aproximadamente 53 colonias y comunidades que se vieron impactadas de las 137 que tenemos. Vea, son casi 1.200 metros cúbicos que hemos retirado. Hemos hecho la poda de los árboles que han amenazado, que se han caído, y de igual manera pues hemos impermeabilizado aquellos terrenos que son una amenaza o que son terrenos que están vulnerables a poderse caer, a poder aterrar viviendas. Hemos impermeabilizado con aproximadamente 10,000 yardas de plástico, vea, que se han dado a las familias para que puedan impermeabilizar esas zonas, y la municipalidad también ha apoyado en aquellos lugares de mayor riesgo. Eso prácticamente nos ha llevado a aprobar $67,000 en esto, y luego estamos haciendo el mapa de desastre donde vamos a ver toda aquella infraestructura vial y toda la infraestructura municipal que se ha visto prácticamente destruida o averiada por la tormenta, y allí vamos a hacer las inversiones para la recuperación de esto. Hemos tenido calles perdidas, hemos tenido calles dañadas, estamos precisamente haciendo los presupuestos, haciendo el levantamiento para que en las próximas reuniones el Consejo Municipal va a designar la cantidad de fondos que van para cada uno de los proyectos para restablecer todos los daños que han sido impactados por las tormentas. Alcalde, queremos agradecerle por habernos acompañado, y si podemos finalizar con algunas recomendaciones para quienes siempre están pendientes de Noticiero Hechos. Bueno, nuestras redes sociales están abiertas para que los vecinos sigan informándonos de amenazas dentro de sus viviendas para poderles asistir en la poda de árboles, poderles asistir en la impermeabilización. De igual manera, recuerden que estamos dándole el servicio a todos nuestros ciudadanos para llevarlos a los hospitales, a los centros de salud, en vista de que el transporte público y privado aún no está funcionando, y poder pues ayudarles en el tema de su salud. A la fecha llevamos 800 traslados desde que se dio la cuarentena especial que suprimió el transporte público. Pues nosotros hemos asumido el traslado de todos nuestros enfermos, de todas las personas que requieren exámenes, de todas las personas que requieren medicamentos, así que también estamos ahí abiertos pues para que ustedes puedan hacer uso del servicio. Gracias, alcalde, por haber estado acá con nosotros en Noticiero Hechos. Vamos a una pausa, regresamos con más información de las últimas horas. Adelante, Graciela Rajo con Noticias Internacionales. El informe más completo de noticias internacionales se lo tenemos de inmediato, y lo vamos a hacer esta vez en los Estados Unidos, pero nos vamos a ir hasta Georgia, donde las autoridades han presentado cargos de homicidio contra el oficial de policía que mató al joven afroamericano Rayshard Brooks en el estacionamiento de un restaurante de la ciudad de Atlanta el pasado fin de semana, en un caso que ha intensificado la ola de indignación por la brutalidad policial en los Estados Unidos. Garrett Rolfe, un agente blanco de 27 años, fue acusado de 11 cargos en total, y de ser hallado culpable podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, anunció el fiscal del condado de Fulton, Paul Howard, en una rueda de prensa.
Y nos vamos a quedar en los Estados Unidos, que ha acusado recientemente a los disidentes de la exguerrilla de estar colaborando con el gobierno de Venezuela para transportar cocaína hasta este país norteamericano. Ofrecen una gran recompensa. Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $10 millones por la información sobre dos ex jefes de las FARC, Zeus Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y Luciano Marín, alias Iván Márquez. Ambos tienen órdenes de captura en Colombia y fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de colaborar con el gobierno de disputa de Nicolás Maduro en tráficos de arma y envío de toneladas de cocaína a Norteamérica. Pompeo aseguró que Estados Unidos comparte la preocupación de Colombia de que el régimen de Maduro está brindando apoyo a grupos armados ilegales en el país vecino. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Nos quedamos en los Estados Unidos porque el presidente Donald Trump recientemente firmó una ley que permitiría imponer sanciones a China por su tratamiento de los uigures, generando furiosas reacciones en Pekín. China ha sido acusada de graves violaciones de derechos humanos contra esta minoría musulmana que se encuentra en la región de Xinjiang, en el noroeste del país. La Ley de Política de Derechos Humanos Uigur de 2020, finalmente sancionada por Trump, ordena la identificación de los principales responsables de los supuestos abusos para su posible sanción bajo los términos de la Ley Global sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos. Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas ha determinado recientemente que ha incrementado el número de personas que están solicitando asilo. La Agencia de la ONU para los Refugiados dice que el número de solicitantes de asilo, desplazados internos y refugiados en todo el mundo aumentó en casi 9 millones de personas el año pasado, el mayor aumento en sus registros. En su informe anual Tendencias Globales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que los 79.5 millones de personas representan el 1% de toda la humanidad en medio de conflictos de represión y agitación. El jefe del ACNUR, Filippo Grandi, señala que de los 79.5 millones de personas desplazadas por la fuerza, el 68% proviene de solo 5 países: Myanmar, Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Venezuela, lo que demuestra que si la crisis y los conflictos se resolvieran en estos países, la mayoría o una gran parte del problema del desplazamiento forzado se resolvería, dijo Grandi. También les comentamos que en las últimas horas se ha ordenado la captura del exministro de Seguridad de Japón y su esposa debido a las acusaciones que la pareja ofreció millones de yenes en efectivo a docenas de votantes antes de las elecciones de la Cámara Alta de 2019, en las que Annie Kawai ganó un escaño. La pareja ha negado haber actuado mal. Tatsuki Kawai se desempeñó como ministro de Justicia desde septiembre pasado, renunciando cuando surgieron las acusaciones, pero ya se ha mantenido como legislador por varios meses. Su arresto se produjo un día después que terminó la sesión parlamentaria, cuando ambos ya no tenían inmunidad. Y les comentamos también que decenas de ciudades en el centro de Rusia, incluida Moscú, se han visto afectadas por temperaturas récord, enviando a la gente en masa a refrescarse en parques públicos y vías fluviales que recientemente reabrieron sus puertas después que aliviaron las restricciones por el coronavirus. La capital rusa experimentó su apogeo el 17 de junio, en más de 120 años después que las temperaturas alcanzaron los 88 grados Fahrenheit el miércoles. Tenemos más información internacional para usted. Los parques zoológicos se están reabriendo gradualmente en Valencia a medida que la región entró en la fase 3 del plan de reducción de escala a principios de esta semana. Singapur se está preparando para entrar en la segunda fase de la flexibilización de sus medidas de cierre, con negocios como restaurantes, gimnasios y tiendas minoristas para reabrir el 19 de junio, mientras se adhiere a las pautas de seguridad emitidas por las autoridades. Bangladesh registró 3.803 nuevos pacientes de coronavirus, llevando el número total de casos a 102.292. Con los nuevos casos superó a Canadá y ahora es el 17 en la lista de naciones más afectadas, según los datos mundiales de coronavirus publicados por la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Antes de despedir este bloque de noticias, quiero mostrarle las siguientes imágenes porque se trata de la liberación de 15 tortugas gigantes en el Parque Nacional Galápagos, poniendo fin a su programa de cría en cautiverio que salvó a la especie de la extinción al criar más de 2.000 tortugas desde los años 60. Las autoridades del parque consideraron este esfuerzo de cría como uno de los más exitosos del mundo, ya que devuelve el equilibrio a la isla natal de las tortugas. Noticias que sin duda usted tenía que conocer. Feliz tarde. Feliz tarde, Graciela. Gracias por tu reporte. Así concluimos esta entrega de noticias. Muchas gracias a usted que nos acompañó. Será hasta mañana. Pase buenas tardes.